bendito Rey. Ponemos en tu presencia a tu siervo que predica la palabra en esta noche, bendito Dios, para que tú le llenes, Señor, para que tu palabra, Señor, sea esa palabra del reino, Señor, del reino de los cielos, desde esa palabra envía tuya, Señor, del corazón de Padre para tu pueblo, Señor. Esa palabra en esta noche nos liberta, Señor, porque tu palabra nunca vuelve vacía, Señor, sino que es ahora en nuestros corazones. Yo lo creo, Señor. Señor, bendice a tu siervo, bendice a aquel pastor Javier, Señor, y te doy gracias, Padre, te doy gracias por lo que estás haciendo. Gracias, mi Señor, bendito por todos mis hermanos que en esta hora están ahí conectados, Señor, sedientos de ti, Señor. Yo te bendigo, Padre y Espíritu Santo. Gracias te doy, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendito y amado Dios, bendito es el que está en el trono, al Todopoderoso, al Rey de Reyes, Señor de Señores, sea la gloria y sea la honra, sea la exaltación. Gracias, Padre, bueno, por seguirnos hablando ante nuestros ojos, Señor, y podemos discernir tu mensaje, Señor, podemos discernir tu consejo, lo sellas en nuestro corazón para que lo podamos escuchar, pero también lo podamos obedecer, y que, Señor mío bendito, nuestras vidas, Señor, la esencia del Evangelio, el poder de tu Espíritu, amado Dios, orando y ministrando nuestras vidas a tu pueblo, a tu iglesia, en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Gracias porque la palabra es palabra real de teologías humanas y huecas sutilezas, Señor, del Espíritu al Espíritu de tu pueblo, Señor. Acomodando lo espiritual, Señor, y todos los rudimentos, dejando atrás la letra muerta, las teologías humanas, la doctrina del hombre, Señor, y Dios, a tu palabra que es vida para cada uno de nosotros. Gracias por abrir los ojos del entendimiento, Señor, a cada uno de nosotros para poderla entender y para poderla vivir. En el nombre de Jesús, bendice más y más a todos los que, tu palabra, a todos los que te aman, Señor, como este pueblo, Señor, palabra de vida, que ama, Señor, que te busca, Señor. Señor, que hay sed de ti, hay sed por lo tuyo, Señor, que rodillas a los baales, Señor, sino que oramos nuestras rodillas al Dios vivo, Señor, Padre. Padre Dios, Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, maravillado de ver cómo Dios nos habla a través de los hermanos, a través de los pastores, a través de las hermanitas. Y como una palabra va, no es el hombre, es el Espíritu Santo. En un tiempo le habló por profetas, pero en este tiempo nos habla su Espíritu. Qué bendición tan grande, hermano. Entonces, vamos a Hebreos 12. Levanta las manos caídas, rodillas paralizadas. Sigamos caminando, que vamos por el camino seguro, Cristo, el camino de nuestra salvación, el camino que nos conduce a la eternidad. Pero dice con el predicador aquí en la palabra, por lo cual sigamos los hermanos, que no dejemos, sigan doblándose ante nuestro amor. Esta noche es seguir caminando, en el primer versículo. Dice, hacer sendas derechas. Todo este tiempo que hemos vivido, todo este tiempo de pandemia, es un propósito muy grande. Dice, hacer sendas derechas. De todo lo que Dios hizo por nosotros en cuanto al llamado, en cuanto a la salvación, en cuanto a lo que es Cristo, en cuanto a lo que es la palabra revelada, no la teología, no la palabra revelada. Entonces dice que hacer senda derecha.
es por todos los que hemos enderezado esos caminos. Hemos permitido que Dios enderece nuestra vida. Hay un que algo que no torcido, nadie lo puede enderezar, pero es que a eso vino Cristo, a eso mandó el Padre Jesús, a enderezar lo que está torcido. Qué bendición tan grande. Entonces dice la palabra, hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Ese es el propósito, hermano, contando. Dice la palabra que para que lo cojo no se salga del camino. Ojeado. O ahora están allí todavía con sus paticas perniquebradas, todavía como bien en el Señor, yo estoy viendo, o preocupados por lo de esta vida, y no se han aprendido que Dios nos está enseñando a vivir por fe, a depender de Él. ¿Qué nos ha faltado hasta el presente? Pienso que aún en un solo miembro, Él bendice todo el cuerpo. Entonces, hermano, ahí está el consejo de Dios, que quizá de pronto nos podamos salir del camino. No, eso no es lo que quiere Dios. Dios quiere que continuemos. Quizá antes de esta pandemia, digamos, pensábamos que íbamos derechos, pero quizá, seguramente, había muchas cosas torcidas en cada uno de nosotros. Pero gloria a Dios, que nuestro gran pastor, que Él a la ovejita quebrada, Él ve y la sana. Y la hace caminar nuevamente, sino que sea sanado. Es el propósito de Dios. Traer sanidad, traer medicina a nuestra alma, a nuestras vidas. Que sepamos y entendamos que cada prueba fortalece nuestra fe y que nos reordena. Todo es para ordenar nuestras vidas. Todo lo que ha pasado es porque Dios está fortaleciendo la fe de su pueblo y nos está reordenando. Nada. Y gloria a Dios por lo que Dios está haciendo en este tiempo, como ha mandado palabras que han bendecido nuestro ser, todo el ser, porque la palabra de Dios bendice todo el ser, el cuerpo, el alma, el espíritu, todo, porque así es Dios con nosotros. Dice el versículo 14, seguir la paz con todos. Mire lo importante, hermano, seguir la paz con todos. Eso, los hermanos, que nos maravilla en medio de estas crisis, en medio de estas cosas que suceden. Puede haber crisis, pero Cristo está presente. Qué bendición tan grande. Y hay paz en nuestros corazones, hay tranquilidad. Verá al Señor, hermanos. ¿Qué está haciendo el Señor con nosotros? Nos está santificando. ¿Qué es santificarse? Apartarse. Dijo el Señor a Moisés, santificados al pueblo porque les voy a hablar. Va también le dijo a Moisés, santificados porque el Señor hará maravillas mañana en medio de... Está santificando porque lo más seguro es que Él va a hacer maravillas con su pueblo. Él va a hacer muchas maravillas con uno de nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Cuál es el sueño de Dios? Poderse impartir en nosotros, poderse glorificar en nosotros, poder, poder, porque sin santidad, hermanos, nadie podrá ver al Señor. Como quien dice, no podemos ver la gloria de Dios sin santidad. Muchos pueden operar en los dones, pero es que operemos con los frutos y los dones. Yo siempre le digo a mi esposa, amor, oremos al Señor que confesando que hay al Señor es que estas varas como la vara de Aarón florezcan y es su fruto.
florezcan y al fruto de todo acompañado. La verdad reverdeció, que digamos así, eh, comparar con el fruto y con los dones. Y ahí de Dios se va a glorificar en esa santidad que es lo más importante, porque de repente el Señor aparecerá, que ese es el propósito. De repente el Señor se manifestará y vendrá por nosotros. O sea que vivamos o muramos, la palabra de Dios en el versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, contaminados. Mire el consejo de Dios, mis queridos hermanos, mirad, mirad. O sea, es como un consejo hacia una dirección. Mirad, mirad, o sea, ¿hacia dónde debo mirar? Dice aquí el predicador, mirad. Dice en este mismo capítulo de Hebreos 12, en el versículo 2, en el versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. A medida que vamos avanzando, Dios nos va mostrando la verdad. Jesús, el autor y consumador de la fe. No mirar al hombre, porque muchos hoy día están mirando al hombre, o están mirando a la institución, o están mirando a la tradición. ¿A quién estamos mirando, hermanos? Dice la Biblia que para que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Tremendo, hermanos, para que ninguno deje de alcanzar, ¿qué? La gracia de Dios. O usted acepta o lo rechaza. O el hombre acepta la gracia de Dios o la rechaza. Así de sencillo. De a quién estamos mirando, hermanos. ¿De qué y de quién está dependiendo nuestra fe? ¿Por qué, hermanos? Porque es que la gracia de Dios no tiene mezclas. Por eso Jeremías, el profeta, en el capítulo 50 y versículo 37, dice, en una versión lo leí, hermano, así, dice, espada para toda mezcolanza, hablando sobre la caña y la liberación para el pueblo de Israel. Decía, espada, espada para toda mezcolanza. Y así lo profetizaba el varón. Entonces, por tanto, ¿qué es Babilonia sino confusión, hermanos? ¿Cuánta gente confundida, hermanos? ¿Cuánta gente eh, ministrando un evangelio que no es el evangelio? O quizá creyendo también aún que no es el verdadero evangelio. Solo mezclas, solo confusión. Y por eso, hermano, por eso ven que hay tantos brotes de raíz, de amargura, que contaminan las almas y la mente, que una persona se encuentre condenada y llena de amargura y raíces, sino que contaminan el ambiente. Imagínense una iglesia, una zona llena de amargura y de tristeza y con raíces de amargura. O una familia, una persona amargada. Tremendo, hermanos. Así, hay hogares así, con personas problemáticas, críticas. ¿Qué por su desobediencia traen maldiciones a sus vidas, a su ambiente? Por eso el consejo, mirad a Jesús, mirad a Jesús. Solo en Él está vida, solo en Él está libertad y los juicios para siempre. Por eso en San Juan 17 dijo el mismo Jesús, yo soy la puerta de las ovejas.
Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. Tremendo. ¿Ah? Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. Pero no los oyeron las ovejas, que son ovejas. Precisamente en esta temporada, digámoslo así, en este tiempo, hay muchas ovejas que están escuchando muchas falsas doctrinas y no han entendido. El Señor quiso decir en esta palabra. Los que antes de mí, ladrones son y salteadores. ¿En quién estamos creyendo, hermano? El mismo Jesús en el versículo 9 de San Juan 10. Y allá, o sea, con quien dice, encuentra ese alimento verdadero. No encontrar confusión, no encontrar mezclas, no encontrar legalismos. ¿Por qué? Porque topó la puerta, porque realmente puso su mirada en Jesús. ¿Qué creía uno antes? La tradición, los que nos enseñaron nuestros padres. Pero esa fe en quien creíamos, dice el Señor, que eso en quien creíamos antes eran ¿qué? Salteadores, ladrones, que no respetaban el rebaño, dice la palabra. Es hermoso saber que uno puede ir a Cristo y es salvo, salvo, dice la Biblia, nadie nos podrá arrebatar de su mano y no pereceremos jamás. Qué bendición tan grande. Y dice que debemos de entrar a Él, donde la gente entra buscando de Dios y los atrapan. No pueden salir más, sino que los dejan allí cautivos en la manipulación, en el temor, en el legalismo. No pueden salir, hermanos. Salen supuestamente del mundo, pero quedan atrapados en una religión. Qué tristeza. Pero mire lo que yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá. Ah, qué bendición tan grande poder disfrutar de la libertad con que Cristo nos hizo libres, hermanos. Ya no están manipulados por la religión, por el hombre, como en una ocasión nos aconteció a tantos. Él nos hizo libres, ahora estamos en el ley de Él, bajo el señorío de Él, por su vida de amor, ya sin mezcla, sin confusión, sin legalismos. Alabado por su espíritu. Ah, bendito y alabado sea el Señor. Bueno, mis queridos hermanos, dice el versículo 16, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió de Esaú. La palabra de Esaú dice que era fornicario o profano. ¿Por qué fue fornicario? Porque el hombre fornicó espiritualmente. No una fornicación así, inmoralidad sexual, no, una fornicación espiritual. ¿Por qué? Porque el hombre vendió su primogenitura. ¿Qué era la primogenitura? Era el primer hijo consagrado a Dios. O sea, hermano, que existe el peligro, según nos dice aquí la palabra, es el peligro de apartarnos de Dios, de su propósito, hacia las cosas de la carne y del mundo, hermano. Tremendo. A todos nos ha acontecido. Entonces hemos el propósito con el cual Dios nos llamó, hermanos. Dios mío bendito, por seguir las vanidades de este mundo, las codicias hacia este mundo, el seducir de la carne y sus deseos, hermano. Sí, hermano.
Eso puede estar sucediendo. ¿Qué va a pasar, hermano, después de esta pandemia? ¿Qué va a suceder con nosotros, hermanos? Vamos a seguir allí disfrutando del Señor, digamos, si nuestro mirada está en Jesús. No ser esos profanos, no ser esos fornicarios. Eso vendió la primogenitura. Esa primogenitura era un derecho espiritual de nacimiento. Eso implicaba mucho, muchísimo implicaba. Pero aquel varón no lo entendió. ¿Por qué? Porque era un fornicario, era un profano, era un hombre carnal totalmente. Y en el momento de la prueba, no valoró, no valoró lo que significaba esa primogenitura. La tuvo en poco, hermano. Como muchos tienen en poco las cosas de Dios, como muchos tienen en poco el llamado. Quiere que nosotros tengamos en poco este llamado tan grande, esta salvación tan grande. Hermanos, pero la Biblia dice, como él vendió la primogenitura a Jacob, entonces ya la Biblia dice, es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ya después ya dice Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, porque ya Dios le cambió el nombre a Jacob, como todos lo sabemos. De la descendencia de Saúl, de su línea de descendencia, debería de haber saldría no, tal privilegio. No estaba interesado en las bendiciones espirituales, hermanos. ¿Cuántas personas no se interesan por las bendiciones espirituales? Solamente nos interesa lo material, lo que vemos con nuestros ojos. Es una triste realidad, hermanos. ¿Por qué la Biblia le llama profano a Esaú? Porque Esaú no vio ninguna necesidad de reconocer a Dios, menos de tener una relación con Él. Ni lo reconoció, mucho menos le iba a interesar tener una relación íntima con el Señor. Así que él, así de esa manera, y peor, tú en poco, sin ningún valor. Imagínense, hermanos, quejas. Está en Génesis 25, versículos 27 al 34. Vemos allí como dice la Biblia ya que menospreció menospreció, imagínense, menospreció. Dios mío, Dios nos guarde menospreciado tan especial, tan glorioso, Dios mío, bendito. Mire que sí, amén, amén, ¿me escuchan? Amén. En los tiempos de Jesús se repitió la historia. Hay muchas personas que han vendido sus almas. Algunos la han vendido por la fama. Porque vemos aquí, hermano, lo que dice. Dice, mirad, no sea que haya alguno fornicario o profano como Esaú. Vendió su primogenitura. Imagínate, vendió.
¿Cuántas personas en este tiempo venden? En serio, hermano, ¿cuántas historias sabemos de tanta gente que venden sus almas al diablo? Las venden por la fama, otros por las drogas, por el alcohol, por el sexo, por el dinero, etcétera, hermanos. Con esas almas, Dios mío. Tremendo, hermanos. Y mire el versículo 17. Porque ya sabéis que aún después de acción fue desechado y no hubo oportunidad para él, aunque la procuró con lágrimas, hermanos. Yo pienso, hermano, que esas lágrimas de Saúl eran, como dicen, como decían los abuelitos, eran puras lágrimas de cocodrilo. Más bien aquí, porque sabemos que Dios es bueno, misericordioso y perdonador. Pero como Dios conoce los corazones, ya había escudriñado el corazón de Saúl. A Saúl prácticamente le pasó lo del ladrón. Llora, llora y llora. ¿Pero por qué? Porque perdió su libertad, porque perdió... No, pues imagine, todo lo que se pierde. Sucede que Saúl, el interés de él, más que todo fue por lo material, lo espiritual. Por eso el hombre lloró. ¿Por qué? Porque ya tarde se dio cuenta de lo que había perdido. La gran bendición de ser el heredero de grandes bendiciones, de heredarlo de Dios, de todo lo que venía a través de su linaje. Pero se lamentó como el ladrón. Prefirió las cosas de esta vida, las cosas de la carne, y no las cosas para siempre, hermanos, como a tantos les ha sucedido, ya les llega a suceder. Que nosotros no perdamos ese privilegio de ser llamados los hijos de Dios. Mm, Tremendo, hermanos. Oh, hermanos, ojo, avanzamos en nuestra relación con Dios, hermanos. Nunca permaneceremos en el mismo sitio o en el mismo estado, hermano, nunca, nunca. La palabra de Dios dice que Dios nos lleva de triunfo en triunfo, gloria en victoria. Dios no se queda con nada. El mismo apóstol Pablo le dijo a los corintios, y hoy también nos lo dice a nosotros por el Espíritu Santo. Primera de Corintios 15, 57 y 58 dice, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. Mire, gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. Nuestro Señor Jesucristo. ¡Ah, qué bendición tan grande! ¿Quién nos da la victoria? El Padre. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Por eso el consejo de mirarlo siempre a Él, estar en Él, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dice el versículo allí 58 de Primera de Corintios. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. Oiga, hermano, el consejo de Dios para nosotros, para esas, para estas, para esta iglesia del tiempo pasado y para la iglesia de este tiempo, hermano, para cada uno de nosotros. Amados míos, dice el predicador, estad firmes y constantes. Hermano, firmes y constantes. Por eso dice que debemos levantar las manos caídas, hermanos, que hagamos las sendas derechas para que nuestros pies estén firmes en el caminar con el Señor. Salga del camino, sino que sea sanado, hermano. Qué bendición. Firmes y constantes, creciendo. Siempre en la obra del Señor, mire, creciendo siempre. Yo no voy a avanzar, hermano, a crecer, dejando las cosas que dice el apóstol Pablo y prosiguiendo a la meta, a la madurez. Al varón perfecto, hermano, creciendo en la obra del Señor. Sabiendo nuestro trabajo en el en vano, mi querido pastor que me escucha, mi querida siervita de Dios, mi querido amado que
que ama a Dios y que le sirve de todo su corazón, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, hermano. Hay grandes recompensas para los que amamos a Dios y les servimos con corazón sincero, que no andamos adulterando la palabra de Dios, que no andamos manipulando a la gente, ni andamos en busca de las viandas, buscando ser reconocidos por los demás, sino que sea reconocido, que sea exaltado el nombre de Jesucristo y su obra redentora en la cruz, hermano. Qué bendición tan gloria a Dios, hermano. Bueno, hermano, vamos al versículo 18 al 21. Dice aquí, el predicador sigue hablando. Dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, el sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. ¿Cómo sería, hermano? Porque no podían soportar lo que se ordenaba. Dice el versículo 20, porque no podía soportar lo que se ordenaba. ¿Qué era lo que se ordenaba, hermanos? La ley, hermanos, la ley de Moisés. Dice, si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. ¿Cómo sería aquel varón? Por amor a Dios y por amor a ese pueblo, por lo que le tocó vivir, dice, estoy espantado y temblando. Estoy espantado y temblando, dijo el varón. Aquí Pablo, por el Espíritu Santo, está hablando de la entrega de la ley de Moisés, encima del monte Sinaí, hermano, cuando estaba comenzando el antiguo pacto. Eso lo podemos ver allá en Éxodo 19, capítulo 19, capítulo 20. Y luego lo vemos nuevamente allí en el capítulo 19, 20, allí vemos cómo el pueblo lo encontró Moisés adorando ya ídolos, mientras que baja y se llenó el celo de ellos y rompió las primeras tablas. Pero en Éxodo 34, versículo 10 al 17, un pacto renovado, hermano. Y donde comenzó el antiguo pacto, la ley de Moisés. Ojo, hermanos, lo que aquí está hablando el Señor por el Espíritu y lo que el predicador quería hacerles entender a este pueblo hebreo. Estamos leyendo la carta de los Hebreos, capítulo 12, estamos en el versículo 21, dice, y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy temblando, hermano. Ojo, hermanos, las personas a las cuales Pablo está ahora aquí en esta palabra, esas personas eran judíos, eran hebreos, como quien dice, eran israelitas, que se habían convertido a Cristo, hermano. Aquí a los que yo le estaba hablando eran personas que ya se habían convertido a Cristo. Tenemos que entender que la iglesia del nuevo pacto es la de 3000, que fueron salvos en el día de Pentecostés, hermanos. Recuerden, por la ocasión de Pedro, en Hechos de los Apóstoles 2, 14 al 22, versículos 37, 41. Allí nos habla como aquel día que se añadieron, aquel día como 3000 personas. Pero esas 3000 personas, hermano, ¿eran qué? 100% judías, hermano. Con ellos empieza la vida de los primeros cristianos. Aleluya, hermanos. Allí empezó la vida de los primeros cristianos. Por eso dice el versículo, en el capítulo 3 ya comienza hablando sobre la vida de los primeros cristianos. No eran otras naciones de la tierra, eran israelitas, o sea, eran judíos. Luego Pablo y Bernabé, ya en el capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles, dice que ellos ministrando al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los llamaba. ¿Cuál es la obra que los llamó? Predicar estas buenas nuevas a los gentiles, hermanos, a los gentiles. Luego vemos ya el apóstol Pedro, después del curso y cómo Dios lo utilizó para que le convirtieran todas las almas.
Luego también Dios también envía a donde Cornelio, a la casa de Cornelio, que ellos eran gentil. ¿Cómo fue recibida la palabra allí? Pero explicaba sobre el Señor, sobre lo que él era y cómo Dios lo ungió con Espíritu Santo y con poder, cómo la y sanando los oprimidos por el diablo porque él estaba con él y que Dios lo hizo pues de vivos y muertos. Y no terminó él de hablar las palabras cuando dice la palabra que cayó el Espíritu Santo sobre todos los que estaban escuchando a Cristo, su hermano. Y tan grande, hermano. Ahí ya son la iglesia, hermano, con los primeros 3.000 convertidos y luego todos los que comenzaron a convertir predicación y de Pablo, hermanos. Ahí empezó la iglesia, el inicio de la iglesia. El inicio de la iglesia fue con judíos, cientos judíos, 3.000 judíos se convirtieron ese día en la lista del Pentecostés, porque seguramente para la palabra se cumpliese en Juan 1:11, dice que a lo suyo vino. A lo suyo vino, hermano, la realidad que Dios vino fue a salvar al pueblo judío, al pueblo de Israel. Pero como muchos no vieron, no quiere decir que todos no lo recibieron. Aquí nos damos cuenta que sí lo recibieron y creyeron en el Evangelio y fueron revestidos y sellados con el Espíritu Santo, aquellos 3.000. Y nosotros tenemos la gran bendición, todos ya sabemos, y los que recibimos, los que creemos en el nombre, nos dio el privilegio, la potestad. ¿Sabemos qué? Hijos de Dios, hermano, los primeros, los primogénitos en medio de la palabra, los primeros que empiezan a formar parte del pueblo de Dios en Cristo Jesús, hermanos. ¡Ah, qué bendición tan grande! Pero ojo, debemos de saber que estos judíos que se habían convertido a Cristo descubrieron que habían sufrido grandes pérdidas, hermanos. En el momento que se convirtieron, ellos inmediatamente se dieron cuenta que habían algo. ¿Qué es lo que perdieron, hermanos? Hermano, analicemos qué perdieron. Ellos estaban acostumbrados al templo, ¿verdad? Que había un templo donde ir a Dios, presentar sus sacrificios, sus ofrendas. Ellos se habían acostumbrado a escuchar la lectura de la ley de Moisés. Imagínense, hermano, esa costumbre estaba bien arraigada en sus almas, en sus vidas. Un cambio drástico. ¿Con cuántos hoy nos convertimos al Señor? ¿Y qué problema para que nos saquen del corazón tantas costumbres que traíamos? Las costumbres de esta vida, allí, que la beneficia allí, la beneficia de allá. Y así se decía, hermanos. ¿Qué problema para ellos dejar esas costumbres? Bueno, un cambio extremo, hermano, un cambio extremo. Habían quedado apartados de sus costumbres, de sus tradiciones, apartados de la ley y también apartados del templo. Eso fue tremendo, hermano. Ustedes se pueden imaginar 3 personas abandonando esas costumbres. Salían los otros contemporáneos de ellos, paisanos. Cuando uno se convierte al Señor y la familia comienza a decir, yo recuerdo cuando me convertí, mi abuelita, ay, mi hijo, ¿qué necesidad de cambiar de religión, mi hijo? A mí, como yo la vi, mamita, en cambio, me entendía, mamita, que lo que usted creyó, no lo que cantaban la palabra, sino la tradición de su papá y de su mamá, y así sucesivamente, hasta llegar a mí, su generación, su descendencia, hermanita. No, mamita, mamita, le decía mamita, le decía a la abuela. Entonces ella se sorprendió, ¿cómo es que ya mis hijos? Ya no me acompañaba al rosario, mi hijo. Entonces, hermano, así sucesivamente está sucediendo, hermano. Entonces, eh, claro, ellos vieron, pensaban pues que habían sufrido una gran pérdida y me imagino los familiares también. Como decían muchos, ahora sí lo perdimos, los amigos de la pachanga, la farra, que también tienen su religión, pero que no, para nada tienen de Dios en su religiosidad, con nuestro legalismo, hermano.
nos quedemos ahí. No, estas personas se creían aisladas de su costumbrismo, digámoslo así. ¿Qué quería el predicador? ¿Qué quería el escritor a esta carta a los hebreos? Él quería que entendieran, como Dios quiere que en esta hora los que escuchan este mensaje, ahora o mañana, o no sé cuándo, de momento puedan escuchar, lo puedan entender. ¿Qué quiere decir el predicador? ¿Qué harían? El vasallo ahora es diferente. Antes sin ahí concientizarlos que ya no podrían volver a lo mismo. Eso es lo que ellas con ellos, concientizarlos, no podían volver atrás, no volver a lo mismo. ¿Qué pasó en el mundo ahí? ¿Qué sucedió allí, hermanos? Es maravilloso. Por eso dice el Dios sin Dios, habéis acercado al monte a la del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos ángeles. ¿Qué hay en el monte, sí, hermanos? Entonces, cuando yo le entregué la ley a través de Moisés, hermano, entonces, yo qué maravillado, hermano, más satisfecho en lo que ya Dios nos ha pedido creer y confiar. ¿Qué sucedió allí? Hermanos, dice que Moisés descendió con las tablas de la ley y el pueblo se pervirtió de ello. Hubo una mortandad, hermanos. Murieron. Hermanos, dice Éxodo 32:28, dice que murieron 3.000 personas, hermanos. 3.000 personas. Al inicio de la ley murieron 3.000 personas, pero en el comienzo de la gracia, dice la palabra de Dios que 3.000 personas fueron salvas en el día de Pentecostés, hermanos. Dios mío, qué bendición tan grande, hermanos. Hubo muerte en la entrega de la ley, porque dice la Biblia que la letra mata. Ah, Hubo muerte en la entrega de la ley, pero hubo vida nueva. Cuando el Evangelio fue predicado en el día de Pentecostés, hermanos, el Espíritu Santo llegó en ese momento allá a esas 3.000 personas que escuchaban el discurso de Pedro y escribió las leyes en el corazón. Hermanos, ya no las leyes, en la ley de Moisés fueron escritas en tablas de piedra, pero ahí dice la palabra que ahora esa ley fue escrita ¿qué? En las tablas de nuestro corazón, hermanos, porque la letra mata, como dijo el autor, pero el Espíritu vivifica, hermanos. ¿No les parece increíble, no les parece maravilloso, hermanos? ¿Mm? La ley con el 3.000 personas y la gracia en Cristo empieza a decir de 3.000 personas. Eso es algo maravilloso. Es nada, ahora en la entrega de la ley. Imagínense, truenos, relámpagos, terremotos, tormentas, así como un fuego abrasador. Eso fue una escena. ¿Cómo será que dice que Moisés temblaba atemorizado? Y tanto fue que ya el pueblo no quiso escuchar más la voz de Dios directamente. Yo lo estaba probando y estaba dando una huella a ellos para que lo respetaran y no lo desobedecieran, pero ellos no lo entendieron y prefirieron solamente que Dios hablara a Moisés y Moisés les transmitiera el mensaje. Tremendo, hermanos. Ahora el apóstol Pablo le dice a los hebreos, ustedes no querrán regresar a ese sistema. Es más, así quisieran regresar ya no pueden, pero desafortunadamente si el apóstol Pablo dejó esta escrita es porque ya muchos llegaron a hacerlo, hermano. Muchos llegaron a retroceder. Ellos quizá volvieron al mismo sistema. Entonces el mismo apóstol les decía, ustedes no quieran regresar a ese mismo sistema, a esa costumbre. Por mi parte, he dejado todo atrás, dijo el predicador, dijo el predicador de esta carta. Judío, yo también me convertí al Señor. Yo por mi parte lo he dejado todo. Dijo por ahí en una parte y todo lo tengo por basura.
con tal de que Cristo sea formado más y más en mi corazón. Que la ley vino por medio de Moisés, pero la por Jesús, que más humano. La ley no dice, hermano, la ley es verdad. Se habían acostumbrado a cumplir. Pero los en un lugar se sentían como no, dramáticas. Yo sienten que salen del río y el templo vio y los ojos expulsé de ustedes. Entonces el hombre estaba les dijo, que sí, podemos en el Betos. Pues, muchas cosas, pero no se creen que a la gente lo vamos a ver de todo. Que os habéis acercado antes a la ciudad de Dios, vi la compañía de mi hermano. Pues, vemos lo que dijo el apóstol, que los pueblos gentiles funden a Jerusalén, es el lugar apagado por la gracia de Dios. A lo mejor lo que los tenían bajo la ley, enamoradas del espíritu, mujeres, primogénitos, de la congregación, que hemos sido como nuestro Señor, los santos de nosotros, nos tenemos la palabra de Dios y los primogénitos en el pueblo de Israel, los salió, nosotros primogénitos, oiga aquí la verdad, inscritos en los cielos, nuestros nombres están escritos en los cielos, hermano de Dios, somos consagrados a Dios, aquellos que en el arrebato de la iglesia seremos trasladados a ese maravilloso lugar, hermanos, a la nueva Jerusalén. O sea, Jesús dijo en Juan 10:10, yo vengo para que tengan vida. Hermano, ahí no es Jesucristo, aquí, hermano. Dice el versículo 23, a la congregación de los primogénitos. O sea, congregación. Usted pregunta, ¿a qué iglesia pertenece? ¿De qué congregación es? Pero un tiempo, hermano, que no estaba tan espiritual. Decía, no, yo pensaba a la iglesia allí, a la iglesia y la gente, pero entonces, ¿cuál es la y los conocen? Dicen, bueno, pero entonces, ¿cuál es la iglesia, hermano? Todos dicen la verdad, dicen que es verdadero, entonces a la final, ¿a dónde antes puede ir? Bueno, hoy lo pido. Es identidad con regalo. Yo pertenezco a la congregación, hermano. Primogénitos están escritos en los al Dios, tú es de todos, al Espíritu de los echa efectos, hermano. Ah, qué bendición tan grande, hermano. De la congregación de los primogénitos escritos en los cielos, qué bendito.
O sea, como quien dice, uy, ¿qué está enseñando? Predicador, ¿verdad? Que ya me congregué. Hermanos, estamos dando la palabra de Dios y vamos a entender. Pero, hermanos, tenemos a la congregación, hermano, más grande y más poderosa. Es la iglesia de Cristo, hermano, en todas las naciones. Por eso en San Juan 52, dice ahí que uno moriría no solamente por la nación de Israel. Él no solamente iba a morir por una nación, dice allí, 11:52, sino que también sino que también para a los hijos que estaban dispersos, hermanos, a los hijos, a los hijos dispersos. Nosotros estamos dispersos, andamos como ovejas descarriadas, desamparadas, dispersas, que no tenían, como ovejas tenían pastor. Nosotros venimos al pastor de nuestras almas, hermano Jesucristo, y nos congregan uno. Juan 17, hablando del pan. Uno, como yo, como tú, Josué. Dice en tu verdad, porque tu palabra, uy, hermano. Dice, la congregación, eso lo transforma el corazón de sienta rebaño, si engaño en su boca. El predicador con este mensaje quería que los cristianos apartaran sus tiempos, forman sus hermanos. Mismo apóstol Pablo, de hecho, objetivo predicarle a la y toda la vez entonces dijo, él no está lejos de ninguno de nosotros, porque en él vivimos. No reyes y, uy, hermanos, te digo la verdad como experiencia propia. En el momento que yo leí ese ciclo, ¿por qué no vivimos? Yo me quedé asombrado y me quedé mirándome a mí mismo. Vivimos. Nos movemos, entonces comencé a caminar, y existimos. Dios que mora dentro de mí, no. Increíble, Dios está dentro de mí. Y yo uno que lo buscaban en tantas partes, lo buscaban en templos hermanos, increíble, lo busca la idolatría, lo buscaban en tantos lugares donde él no estaba, y pensaba que no estaba lejos de mí, está mi corazón, ahora que está dentro de mí. Oh, Dios mío, qué regocijo tan grande sintió mi alma cuando lo entendía. Y es lo que Dios quiere, que se regocije nuestra alma en esta hora, hermanos, que me están escuchando. Que vivimos y nos movemos y decimos. Eso era lo que el predicador quería hacerle entender a estas personas, a este pueblo convertido a Cristo, que apartaran su vida, su corazón de las estructuras y aspectos exteriores de la religión, hermanos, que apartaran su corazón, su mirada de las organizaciones del mismo, porque no hay un hombre o ninguna institución en la tierra a quien deberíamos estar mirando, hermanos. Debemos estar aquí, hermanos, el que murió por nosotros. Y ninguna organización murió por mí, por ti, por ninguno de nosotros. Fue Cristo el que murió por nosotros. A Él es que debemos honra, honor, gloria. A Él es que debemos de obedecer. Él dijo que esos templos serían destruidos y al tercer día los reconstruía y lo cumplió, hermanos. Ahora tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Ahora nosotros somos los priméritos escritos en los cielos. Somos de la congregación verdadera, de la iglesia de Cristo. Eso, hermanos, vimos a Jesús. Vémoslo a Él, hermanos. Los templos con todo su esplendor, con sus rituales, sus bailes, sus leyes y doctrinas de hombres.
todo eso, hermano, está llegando a su fin, hermano. Todo eso tendrá que llegar a su fin. Y van a ser destruidos, hermano. Escrito está, van a ser destruidos, hermano. ¿Cuánta gente, hermanos, que dicen, no, no, si no, no, no hablan conforme a la palabra de verdad, hermano? ¿Cómo se le ocurre tanto decir que no hay arrebatamiento, hermano? ¿Cómo se le ocurre tanto decir que no hay que echar fuera demonios? Dios mío, si la Biblia lo enseña, si uno mismo lo vivió. Y no estoy hablando no solamente de los testigos de Jehová, hay tanta gente que uno escucha que la misma gente los adula y que gran predicador, que nunca hayan escuchado una predicación tan tremenda, sabiendo que le están hablando mentiras, hermanos. Están hablando mentiras, hermanos, Dios mío. Ah, y uno mío que lo vivió. Yo no tuve necesidad de estar en un templo de manos para conocer del Señor. Él mismo se reveló a mí, como yo se lo pedí, él mismo me trajo, él mismo me cambió. Él mismo me utilizó para echar demonios, yo mismo, y la gloria de Dios, a través de lo que salía de mi boca, el hombre de Jesucristo, echando fuera demonios, cómo caía al piso la persona y ya lo levantaba en su trabajo. ¿Cómo van a decir estos blasfemos de la palabra? Es que ya no hay que echar fuera demonios, no, eso no Dios ese poder para hacerlo. En su nombre estaríamos fuera demonios y sanaríamos enfermos. No sé cuándo pasan por ese pasaje, cómo no lo van a entender, Dios mío. Ah, y la gente sigue endemoniada, aún ellos mismos endemoniados, llenos de teologías, de filosofías, pensando que tienen la verdad y pensando que son ricos en espiritualidad y son como dice Apocalipsis, unos viles, desventurados y pobres, ciegos y desnudos, que creyendo que son ricos y son pobres, dice la palabra, Dios mío. Por eso Jeremías profetizó y decía allí, te mando. Dice, tomad Babilonia, dice allá en Jeremías 52, tomad Babilonia, espada contra ella. Y dice en Apocalipsis 17, capítulo 17 y capítulo 18, cae Babilonia, la madre de las prostitutas, espada contra ella. Traen confusión y mezcla. ¿Por qué dice Apocalipsis? ¿Por qué lo dice el predicador allí, el apóstol Juan, por la revelación del Espíritu? Cae Babilonia, la madre de las prostitutas. Imagínense, la madre. O sea que hay muchas hijas, hermanos. Hay muchas hijas que están adulterando, que están confundiendo a un pueblo, que traen confusión, que traen mezclas, que hacen errar a mi pueblo, como dice Miqueas, diligentes. Allí en Miqueas 3, todo ese capítulo que es corto, habla en contra de los diligentes que hacen errar a mi pueblo. Ay de ellos, ay de ellos, hermanos. Gloria a Dios, hermano, por lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, hermano, que nos ha visto, nos ha abierto los ojitos del entendimiento para conocer que es verdadero, para conocer la verdad, y por esa verdad ahora estamos libres, hermanos, libres de la confusión, libres de las mezclas, libres de doctrinas y de mandamientos de hombres, hermano. Señorea de nosotros, hermano, y tal. El Señor de nosotros es Cristo, hermano. Porque hemos entrado por la puerta al corral de las ovejas, porque los que eran antes de Cristo en nuestras vidas, salteadores eran y ladrones eran. Pero gloria que ahora estamos en Cristo, no estaba, entraba Él. Como el que hemos escuchado todo este tiempo a través de Dios, hacia Dios, hermanos. Lo es que la nueva Dios, estamos en una nueva época, hermano. Esa es la sencillez. Dice resucitado, dice la palabra. Entonces dice el versículo 24,
que nos hemos acercado, 23, nos hemos acercado a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, los espíritus de los justos, hechos perfectos, hermanos, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada, que es mejor que la de Abel. Ah, bendito Padre, por esa sangre que nos limpió de todo pecado, de toda maldad, por esa sangre que fuimos comprados, hermanos, fuimos comprados a precio de sangre, hermano, por eso es que tenemos tanto valor. Tenemos grande valor a los ojos de Dios, aunque para el mundo tenemos valor, o para muchos no podamos tener valor. Aún los grandes teólogos, los grandes, quizá lo puedan ver a uno chiquitico a los ojos de ellos, pero a los ojos de Dios somos grandes, hermanos, somos gloriosos, la niña de sus ojos, porque fuimos comprados con la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Gloria a Dios. Escuchéis al que habla. Mirad, mirad, que no desechéis al que habla. ¿Quién habla? Hermanos, ¿quién está hablando? Cristo es el que está hablando por su Espíritu. Si aprestáis vuestros oídos a escucharla, estaréis firmes y seguros. Y que no se desechéis al que habla, porque Dios está hablando, vamos. Dios está hablando a través de sus siervos, de sus ministros. Mirad, que no despreciéis al que habla, para que no erréis, como dice la palabra. Y dice, el versículo 25, porque si escaparon aquellos que se echaban, que se echa molesta desde los cielos, hermanos. Ahora Dios es el que nos habla, hermanos, pero no debemos desechar sus palabras, hermanos. Permitir que venga ese espíritu que operó en Esaú, hermanos, que no valoró lo espiritual, se interesó más fue por lo material, por lo carnal, por lo pasajero. No le dio valor a su primogenitura, a su consagración. Y como ver no solamente la tierra, sino también las movibles, hechas, para que queden las inconmovibles. Y mire lo que vamos a recibir un reino, hermanos, el reino milenario, el reino de Cristo, hermanos, no el reino de los testigos de Jehová, hermanos. El reino de Cristo, hermanos, glorioso es el Señor. Pero Dios quiere que tengamos gratitud, hermanos, que seamos agradecidos por la obra de Cristo en la cruz de Cristo, lo que le sucedió al pueblo que habían sido excluidos ya del templo. Por eso el apóstol Pablo le escribió, quizás los vio tristes. Bueno, ¿usted qué están mirando? Usted no han perdido nada, usted lo que hicieron fue ganar. Usted ya no pertenece al mundo. Entonces, necesitamos que tengan gratitud. Necesitamos tener gratitud en nuestro corazón, hermanos, por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, que lo miremos a Él. Y que mediante esa gratitud, dice el predicador, sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, hermano. Es necesario servirle a Dios. ¿Cómo le hemos de servir?
agradándole con temor y reverencia. Que no nos dejemos atrapar por ese espíritu por el judaísmo, hermanos, por las leyes y doctrinas de hombres, hermanos, que solamente piensan es en su rito, en su ceremonia, en lo externo, más olvidan lo interno, lo que es el amor, la misericordia hacia los demás, hermanos, el amor y la gratitud hacia Dios que nos salvó, hermanos, que con temor y reverencia le sirvamos, así como dice en Isaías 33:6, que dice que nuestro mayor tesoro es el temor a Dios. Ese es nuestro mayor tesoro, hermano. Tenemos muchos tesoros y un tesoro importante, primeramente el Espíritu Santo es un tesoro, un regalo grandísimo, hermanos. Y el temor a Dios es también uno de nuestros mayores tesoros. Y el temor a Dios es vuestro mayor tesoro, lo dice allá en Isaías 33:6, hermanos. Dice ya el versículo 29, porque nuestro Dios es fuego consumidor, hermanos. Así como, es que Dios es amor. Si Él es amor, una hermosura que, que se rebelan, hermanos, contra aquellos que dejan caer sus manos y dejan de doblar sus rodillas, hermanos. Contra aquellos que no hacen sus sendas derechas, sino que siguen en sus caminos torcidos, hermanos, que no dan testimonio, que no manifiestan la gloria de Dios y hacen que lo cojo se salga del camino. Caminan bien, los hacen salir del camino, hermanos. Por eso, mira bien, dijo el apóstol Pablo, mira bien, mira bien que ya nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesús. Los templos hechos por manos humanas ya pasaron, los rituales ya pasaron, los bailes ya pasaron, todo lo de atrás que va atrás y lo nuevo empieza para cada uno de nosotros. La iglesia de Cristo. ¿Dónde está la iglesia de Cristo? Me gozaba tanto la semana pasada que fui a un lugar a visitarlo y, y todo se dio. Y no sabía ni qué palabra meditar. La verdad que dejé que el Señor me dijera que hablara allá. Entonces, eh, ¿qué hace, hermano? Está como muy ocupadito. Bueno, gloria a Dios para en su tierra, en sus cultivos. Que no, ya estoy llegando muy tarde. Hace poquito llegué, eran como a las 8 de la noche. ¿Y qué estaba haciendo, hermano? No, estaba regando unos cultivos. eh, claro, porque si no lo riego, pues se seque, no puede haber cosas. Regalo, hermano, que nadie me va a secar, hermano. Entonces, inmediatamente, claro, venimos a regar esta planta de bienestar, este fruto, hermano. Y otra palabra, la que está en Filemón 2, donde dice que a la iglesia que está en su casa, y también a en Romanos, Priscila y Aquila, y a la iglesia que está en su casa, y a la iglesia, a los gentiles, hermanos. Nosotros no hemos perdido nada, hermano. Como decía, me decía la abuelita cuando me convertí, ay, mi hijo, lo perdimos, mi hijo, mi hijo, ¿qué necesidad tenía de cambiar de religión, mi hijo? Pero el Señor me lo hizo entender. Ahora nosotros somos la iglesia del Señor. Gloria a Dios, porque dice la Biblia que la iglesia es casa. Entonces le dije yo al hermanito, hermanos, aquí en esta casa, aquí hay una iglesia, hermanos. Le dije a la hija también que tampoco se comió, le dije, aquí, mujer, aquí hay una casa, ¿esté de acuerdo? Que vengamos una vez a la semana siquiera a hacer que esta iglesia arda para Dios, hacer de esta casa un altar para Dios, porque ya no se hacía a tipo de hechos de manos humanas. Nosotros no somos los templos de Dios, Dios vivo, hermanos. Y ellos le brillaban los ojitos, sí, sí, hermanos, sí, claro, con mucho gusto. Nuestra casa está decir, esta casa está abierta para Dios. Y esta casa, como es la iglesia del Señor, entonces en esta iglesia, Dios va a